Buenas tardes, comenzamos aquí el módulo 2 con alguna cuestión que quedaba pendiente de ayer, así que no recuerdo quién era, no he visto tu nombre. Adelante, abre José, micro. José Manuel, José Manuel, ¿qué tal? Cuéntanos. bien. Bueno, ayer que fue el primer día yo también tuve problemas de conexión y a lo mejor sí que lo dijiste, pero bueno, no lo he escuchado. Para el tema del porta injerto en España, la única variedad que se utiliza es la Vitis rupestris. Eh, no, lo que dije ayer fue que es mayoritaria, son mayoritarios los pies, los patrones de rupestris, pero hay de riparia también y de alguna otra. Vale, ok. El predominante es Vitis rupestris, pero tenemos también Perfecto. a ver si lo digo, ¿Qué otras los especies, pies? Sí. eso es, que también se utilizan, sobre todo rupestris, lambrusca también, riparia yo creo que algo menos, me suena menos de que haya, rotundifolia creo que no, y luego, bueno, pues estivalis no me suena, vulpina, que es la del frío, la que aguantaba bien el frío tampoco, sobre todo rupestris, lambrusca, riparia, Vale. principalmente. Ok, perfecto. Gracias. ¿Más preguntas por ahí? ¿Una duda que surgiera ayer? ¿Alguien más que tuviera problemas con su micro? Yo no soy el culpable, yo no silencio. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Como no tenemos dudas de ayer, comparto pantalla y arrancamos con el origen y un poquito de historia, un poquito para conocer la expansión del viñedo en todo el mundo, ¿no? Primero por Europa y después por el resto del mundo. Bien, pues a eso vamos. En cuanto al origen, bueno, pues es un tema que está bastante de actualidad, curiosamente. Si nos remontamos a los textos de la Biblia, pues se habla de que Noé, bueno, pues iba en su arca y cuando encalló en ese monte que veis ahí, en el monte Ararat, pues cayó el arca allí y salió, plantó unas vides y supuestamente pues fue el primero en la historia de emborracharse de vino, ¿no? Bueno, cuenta, no sé qué pasajes de la Biblia, realmente será del Génesis, supongo, y habla de eso, ¿no? Que, pues, que creó fue el primer viticultor y el primero en emborracharse y bueno, en esa embriaguez, pues sus hijos le encontraron desnudo, durmiendo no sé si en la tienda donde estaban o en el suelo. Bueno, anécdotas aparte, nos vamos a hallazgos científicos un poquito más tangibles, en la historia del Génesis. Y bueno, pues nos tenemos que ir a ese punto precisamente. O sea, no estaba mal encaminada el Génesis, ¿no? Parece ser. Porque en ese punto de unión entre los montes Zagros de Irán, al este de Turquía, sur de Irán y entre Armenia y Georgia, pues ahí se encuentra un poco el núcleo del origen de la viticultura, porque vides salvajes, como ya vimos ayer, pues había, había y hay en Estados Unidos y en Europa también, pues en aquellas épocas antiguas, lo que había eran vides salvajes, cuando el ser humano era nómada, bueno, pues de vez en cuando iban de un lado a otro, si veían racimos de uvas, obviamente pues los recolectaban para alimentarse. Sin embargo, bueno, pues tuvo que llegar el momento en que el ser humano se hizo sedentario, se hizo agricultor y ganadero posteriormente, cuando, bueno, pues podemos ubicar el origen de la viticultura. Y ya digo que ese origen fue en ese punto, ese cruce de caminos o esa zona fronteriza entre estos países, ¿no? Armenia, Irán, Turquía y Georgia.
Tenemos recientes descubrimientos arqueológicos a principios de este siglo, pues se encontraron en Georgia restos de vasijas de arcilla con restos de ácido tartárico y restos de pepitas de uva. Y se han datado estos yacimientos, estos desenterramientos de elementos que hacen referencia al vino o a la viticultura, porque ahí ya parece ser que si el vino había vino y lo almacenaban, o había uvas que almacenaban en esos recipientes, se data del 6000 antes de Cristo. Es un poco el eslogan que tiene la organización nacional georgiana respecto al vino. No recuerdo, ese National Georgian Wine Agency o algo así se llaman, que tienen el eslogan de 8000 añadas, ¿no? 8000 vintages en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que Georgia tenía ese privilegio. Sin embargo, en Armenia, en los últimos años, pues está trabajando en el doctor McGovern, que también dirigió, creo, los desenterramientos en Georgia, este profesor norteamericano, profesor universitario, doctor universitario, mejor dicho, pues están trabajando en Armenia en un emplazamiento llamado Areni 1, donde, bueno, pues parece ser que incluso puede ser más antiguo que lo descubierto en Georgia. Con lo cual, ya digo, está muy de actualidad eh, este tema tan antiguo, ¿no? El origen del vino. A mí me apasiona que todavía podamos descubrir cosas nuevas sobre el origen del vino. Y realmente, como digo, pues cuando el ser humano se hizo sedentario, pues empezó a cuidar las vides salvajes y a reproducirlas, plantando nuevas, para, bueno, pues principalmente para alimentarse. El vino, el surgimiento del vino, entiendo que fue algo fortuito, como muchos de los descubrimientos más importantes de la historia, porque, bueno, pues en esas ánforas de arcilla almacenaban los racimos y, bueno, pues por el peso, normalmente pues las uvas de abajo se iban rompiendo por el peso de las de arriba y se iba desencadenando una fermentación. Entiendo que ese líquido lo probarían, verían que era dulce y agradable y encima pues producía una sensación de euforia producida por el alcohol, ¿no? Ellos no sabían que había alcohol y a lo mejor lo bebían desaforadamente para saciar la sed, cosa que les producía esa sensación un poco mística en aquel momento. Por eso el vino, desde su origen, ha tenido una significación o una participación en ceremonias funerarias o en ceremonias festivas, coronaciones de reyes, etc., ¿no? De hecho, en esas excavaciones en Armenia se han encontrado, no sé si son 60, 80 tumbas al ladito de donde estaban esos restos de ánforas rotas que contenían ácido tartárico. Con lo cual parece ser que ahí este descubrimiento que se está trabajando en una caverna es como la primera bodega, digamos, operativa, según están datándola, ¿no? Ya sabemos que en las cuevas, pues la elaboración del vino las cuevas ofrecen una temperatura y una humedad ideales para la elaboración del vino, ¿no? Para la correcta y lenta fermentación y para la conservación del vino con esas temperaturas constantes y frescas. Entonces, bueno, pues parece ser que el vino en sus inicios pudo tener ese significado místico, sobrehumano, por eso que producía esa euforia que no sabían, obviamente estas personas del Neolítico no sabían por dónde les venía, ¿no? Esa euforia, y era por el vino. Entonces, bueno, pues estos son un poco los orígenes y desde ahí hay que tener en cuenta que la viticultura se fue expandiendo desde este punto de Asia Menor sobre todo, pues a las zonas templadas pues, sobre todo la cuenca mediterránea, que ofrece las condiciones ideales de clima para,
para que la vid dé frutos de calidad. Entonces, bueno, pues al final, desde ahí, digamos que esas variedades originarias son las que luego vamos a ver a continuación, como pues, fenicios, griegos, romanos, desde esa zona del Mediterráneo este, o del Mediterráneo oriental, mejor dicho, eh, pues expandieron todas esas vides por el resto de Europa y, como ya conocimos ayer, pues esas originarias vides que provenían del Mediterráneo oriental, cuando se asientan en otras zonas más occidentales, como puede ser la península ibérica, al final, con el paso de los siglos, pues se van hibridando entre ellas, se van polinizando entre ellas y van dando lugar a lo que conocemos hoy como variedades autóctonas españolas, variedades autóctonas francesas, italianas, etcétera. Porque ya digamos que genéticamente tienen un origen en aquellas primeras vides salvajes, pero de vitis vinífera, por supuesto, pero ya tienen otras condiciones totalmente diferentes y por tanto ser autóctonas de cada región. ¿Se entiende esto? Pero que sí. Bien, pues desde aquellos tiempos antiguos, luego llegó inmediatamente la cultura egipcia, donde la tecnificación en la viticultura y en la enología pues fueron bastante importantes para la mejora de la elaboración de vinos. No obstante, pues esta cultura egipcia y en Grecia también, y los romanos, pues usaban o gustaban de aromatizar los vinos con miel, endulzarlo con miel, aromatizarlo con hierbas, con flores, con resinas de árbol, especias. Era el modo de consumirlo. Es lo que se conoció en el año 400 a.C. como el vinum hippocraticum. Ya se habla de la palabra vino, pero es un vino macerado con, ya digo, con hierbas, semillas, flores, etcétera, y con miel. Este vinum hippocraticum lo creó Hipócrates, el padre de la medicina moderna, y lo recetaba a sus pacientes como tónico estomacal. Bien, en la cultura egipcia, como digo, pues hubo esa tecnificación, esa mejora técnica, y muchas de las actividades que se idearon en esta época pues perduran hasta nuestros días, como el pisado de la uva, por ejemplo, viene de esa época egipcia. Y la expansión de la viticultura y de la enología desde Egipto fue muy fácil gracias al transporte fluvial por el río Nilo, las comunicaciones, la autopista que suponía ese río Nilo para el intercambio cultural con otras regiones, ¿no? Si ya pasamos a ese legado egipcio, donde ya existía la figura del maestro copero, un germen de lo que sería luego el sumiller, ¿no? Maestro copero era aquel que evitaba que el rey fuera envenenado con comida o bebida, porque probaba antes los alimentos y el vino antes que el rey, por si acaso tuvieran algún ataque de algún enemigo, ¿no? Bueno, pues posteriormente la cultura griega toma el relevo, y sobre todo en los inicios en la Grecia arcaica, y bueno, pues estos pueblos de Creta es uno de los orígenes de muchas variedades, ¿no? De esas malvasías, esos moscateles con tanta personalidad mediterránea, provienen de Grecia, en concreto de la isla de Creta, ¿no? De estas épocas iniciales de la viticultura allí. Y bueno, pues el viñedo se expandió por todo el territorio y se generó ese comercio porque los griegos eran bastante asiduos de expandirse por el Mediterráneo, conociendo o conquistando otras zonas. Y bueno, pues ese comercio, también generando comercio amistoso, obviamente, pues hizo que la viticultura se expandiera por todo el marco mediterráneo. Previamente los pueblos fenicios también eran grandes viajantes y sobre todo en España tuvieron bastante impacto en las zonas mediterráneas de norte a sur del Mediterráneo español, ¿no? Desde Gerona hasta Cádiz. Básicamente hubo incursiones de fenicios que también pues introdujeron la viticultura
en la península. Y luego, bueno, pues cuenta la leyenda griega que el rey Dionisos, que es Baco, el rey del vino, perdón, el dios del vino para los romanos, Dionisos para los griegos, creó esa primera cepa e hizo brotar del suelo vino, miel y leche para liberar a los hombres de sus preocupaciones. Eso es lo que cuenta la mitología griega, ¿no? Bueno, adelante. Comenzamos con la expansión o continuamos con esa expansión que los griegos promovieron por toda la zona mediterránea, por toda la zona por Italia, sur de Francia y, por supuesto, como hemos dicho, nuestras costas mediterráneas. Primero arribaron también pues, por la zona de Cataluña, por Girona, los griegos tuvieron ahí bastante influencia. Posteriormente toman el relevo en la historia los romanos y, por tanto, también en la viticultura. Estos, los romanos, me refiero, pues consideraban la viticultura y la enología como un arte y como tal, pues mejoraron las técnicas y, bueno, pues digamos que mejoraron la calidad de los vinos allá por donde, ya por aquellos territorios que conquistaron, en toda Italia, todo el centro Europa y la península ibérica, por supuesto que también. Entonces, bueno, pues el imperio empezó a generar industria vitivinícola por todos los extremos del mismo y esto hizo recelar al emperador Domiciano, el cual estableció una prohibición de nuevas plantaciones. En la península ibérica duró 200 años esa prohibición. Que bueno, luego pues, para proteger precisamente los vinos de la metrópoli o los vinos de Italia frente a estos vinos de las colonias que le hacían competencia a los vinos de la metrópoli. Entonces, bueno, pues por eso se llevó a cabo esa prohibición. Los romanos, la aportación de los romanos a la viticultura mundial o europea es importantísima. Como veis, pues trajeron ánforas, posteriormente barricas y sus más modernos lagares que los que teníamos o que hemos comprobado que había ya en Armenia, en Georgia, o en el Imperio Egipcio y griego. También el arado romano, por ejemplo, es uno de los legados que los romanos han dejado en la agricultura en general, no en la viticultura solo. El arado romano pues es todavía utilizado en muchos sitios. También, por ejemplo, aquí en España, otra de las herencias romanas son los viñedos construidos, y subrayo lo de construidos, en grandes pendientes, excavando en la tierra para salvar esa pendiente, haciendo especies de terrazas o bancales donde se plantaba la vid en esas pendientes. Eso es uno de los legados romanos que tenemos sobre todo en el noroeste de España, en las zonas de El Bierzo, Valdeorras, Ribera Sacra, que es tradicional ese cultivo en pequeños bancales. Por tanto, las primeras viñas silvestres que se dieron en esas zonas templadas de Asia Menor y se expandieron por Grecia y el Mediterráneo, como os he comentado antes, pues se fueron hibridando en todas las zonas donde griegos y romanos fueron expandiéndolas y generando lo que hoy conocemos como las variedades autóctonas de cada zona vitivinícola europea. Y lo mismo, ahora veremos la expansión hacia América, pues también ocurrió lo mismo con esas primeras vides europeas que empezaron a hibridarse entre sí y con otras variedades que ya existían en el continente americano. Entonces, bueno, pues ese proceso de hibridación continúa en la actualidad. Es inevitable que de manera natural las plantas se polinicen. Entonces, ya no se puede hablar de variedades originarias o puras, sino que todos son clones de una misma variedad y son variaciones, hibridaciones, mutaciones también se dan. Y esto hace que en el mundo, y sobre todo en España, como uno de los principales países con mayor tradición, pues haya una gran riqueza, una gran variedad y complejidad de variedades que incluso a día de hoy
también estamos aprendiendo y conociendo más sobre ellas. Porque como os decía también ayer, pues actualmente hay unas técnicas, unas tecnologías a la hora de hacer los estudios de ADN de las plantas que pues podemos conseguir hacer ese árbol genealógico, nunca mejor dicho, de las variedades actuales, bueno, pues buscando con esos análisis de microsatélites, de análisis de ADN, que nos dicen un poco pues, el origen de cada variedad. Y esto pues, es un trabajo que se está haciendo en la actualidad, de un tiempo a esta parte, con lo cual pues, es muy interesante y apasionante estar atento a las noticias que, bueno, pues, por ejemplo, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en muchos lugares, se están haciendo estudios muy pormenorizados de las variedades autóctonas y bueno, se están sacando conclusiones que lo que hace 10, 20 años pensábamos que variedades que pertenecían a una familia, pues ahora son de otra, porque los estudios actuales son mucho más fiables que los que había hace años. Bien, si entramos ya un poco más en la Edad Media, pues estamos en la era de Carlomagno, cuando cae el imperio romano de Occidente, pues Carlomagno pues, empieza su campaña expansiva y pues era, parece ser, que un gran apasionado de la viticultura y la enología y bueno, pues estableció una serie de normas para los viticultores, normas de producción, sobre todo en la zona, en su zona base, que era la zona de Borgoña, pero también en otras zonas de los territorios conquistados, como el Valle del Rin, por ejemplo, donde elegía, es una zona muy fría y que en invierno pues estaba cubierta de nieve. Pues fijaros eh, esa inteligencia de empezar a plantar vides, elegir los terrenos para plantar vides entre aquellos donde antes se derretía la nieve. Cuando llegaba el deshielo a final del invierno o principios de primavera, aquellos territorios que primero se desprendían de la nieve eran los terrenos más templados, entonces allí se decidía, o por lo menos una de esas normas de Carlomagno, imponía o recomendaba plantar las viñas en esas zonas más templadas. Al ser una zona muy fría, pues había que buscar esas zonas con orientación más al sur, donde hubiera más insolación. Entonces, como veis, promulgó leyes de elaboración, selección de variedades nobles, buscaba la elaboración de los vinos de calidad, ¿no? Cosa que es muy loable para la época en la que estaban, ¿no? Eh, en paralelo, bueno, pues también las órdenes monásticas en toda Europa, benedictinos y cistercienses principalmente, pues los cluniacenses de la orden de Cluny de Borgoña precisamente, pues fueron también unos grandes expansores o ayudaron a la expansión de la viticultura y la enología por toda Europa. Pues una vez que terminaron un poco bueno, aunque no hubieran terminado las cruzadas, pero sí que estaba Europa un poco más pacificada y bueno, pues empezaron a establecer monasterios y alrededor de esos monasterios, pues grandes extensiones de viñedo que controlaban y enseñaban a los pobladores de esas zonas a cultivar la vid, a cultivar la tierra y a producir vino. Eran como esos asesores, esos guardianes de la sabiduría de viticultura y enología que transmitían al pueblo para, bueno, pues en principio con la excusa de que necesitaban el vino para la Eucaristía, ¿no? Pero bueno, claro, tantas hectáreas para un par de misas al día tampoco era demasiado, ¿no? Es una broma, es una broma. También tenía una finalidad social el hecho de que los monjes cultivaran extensiones de viñedo y controlasen esas extensiones de viñedo porque al fin y al cabo contribuían a la riqueza de los territorios donde asentaban sus monasterios. Entonces, bueno, en España en la época de Carlomagno pues no tuvo tanto impacto porque estábamos dominados por los musulmanes toda aquella época. Carlomagno yo creo que comienza por el año 700 y pico, cuando la caída del Imperio Romano y es precisamente cuando los musulmanes invaden la península. Sin embargo, pues después de esta dominación musulmana, siglos después, pues
comenzó esa actividad de reconquista de norte a sur a lo largo de varios siglos y el norte fue el primero en ser liberado, obviamente, y eso facilitó el intercambio cultural con peregrinos de Europa que hacían el Camino de Santiago en peregrinación a Santiago de Compostela y por tanto, bueno, pues esos monjes, también volvemos a las órdenes monásticas, cluniacenses, cistercienses, benedictinos, templarios también, que comenzaron a enamorarse de estas tierras ibéricas del norte de la península que visitaban y crearon un montón de monasterios que fueron los centros neurálgicos de la viticultura de las comarcas donde se asentaban, ¿no? Escaladei, aunque bueno, Escaladei tampoco está muy en el Camino de Santiago, en Tarragona, pero también, bueno, el monasterio de Valbuena de Duero, San Millán de la Cogolla, y luego en Galicia, pues un montón también, ¿no? El monasterio de Arenteira, fueron centros neurálgicos y pioneros en la viticultura de todas estas zonas del norte de España. Y luego ya pues la reconquista, la repoblación fue descendiendo hacia el sur y bueno, pues con ella, con esa repoblación, esos monjes también para cristianizar las zonas, pues fundaban monasterios que servían también como centros de viticultura y enología. Bien, pues pasados estos tiempos, con los viajes de Cristóbal Colón, que iba buscando las Indias y se encontró el continente americano, bueno, pues esto abrió un nuevo horizonte, obviamente, y estos viajes, pues también ¿Vamos a dos las líneas o vamos para arriba? hay un poquito de interferencia. Es que yo ya no sé si irá por las... Ya. Tened cuidado con los micros, si están abiertos. Entonces, lo que comentaba que en estos viajes, pues obviamente los barcos se proveían de todo tipo de viandas, de alimentos de la tierra, españoles, y por supuesto también querían consumir vino en esos largos periodos que iban a pasar en tierras lejanas, ¿no? Entonces, pues lo primero que hacían era, sobre todo tomaban, como salían del puerto de Palos de Huelva, o incluso del puerto de Sevilla, porque el Guadalquivir es navegable y antiguamente tenía mucho más caudal, era mucho más navegable hasta Sevilla. Y bueno, pues también salían de Sevilla los barcos proveyéndose de vides de la zona de Jerez, de la variedad palomino o listán blanco, que es el mismo que el del listán blanco de Canarias, que lo vamos a conocer en este curso precisamente, el listán blanco de Canarias. Y también uno de los puntos donde recalaban siempre antes de ya emprender el viaje hacia el continente americano eran Canarias, precisamente. En Canarias también arribaban y se proveían de vides y de todo lo que... De vides me refiero a esquejes para plantarlas luego en América o incluso de semillas y todo tipo de viandas y alimentos. ¿Por qué bajaban hasta Canarias? Porque desde Canarias cogían precisamente una corriente marina que les encaminaba directamente hacia el continente americano. Entonces, de ahí viene que, pues, por ejemplo, la variedad Listán Prieto, que es una variedad autóctona de Canarias, pues es esa variedad tinta que fue la primera en ser plantada en el continente americano. ¿Vale? Ahora es la que conocemos en Chile o conocen en Chile como uva país o en California como la Mission Grape, la uva misión, que bueno, pues se llamó así porque la llevaron los misioneros jesuitas a estas tierras. El primero que llevó vides al continente fue Hernán Cortés, que llevó sus esquejes a México y luego ya en diferentes incursiones hacia el sur, pues a mediados del siglo XVI ya había viñas plantadas en Perú y posteriormente en Chile. Bien, damos otro salto grande en el tiempo y nos vamos a finales del siglo XIX
cuando, bueno, pues era bastante habitual entre las clases altas, clases ilustres y nobles, pues crearse sus jardines botánicos privados. Y parece ser que en algún barco inglés, esto es lo que hay que agradecer a los ingleses, o todo lo contrario, eh, pues en algún barco inglés se trajeron plantas con este insecto. No sé si lo comenté ayer, sí, comenté algo de la filoxera ayer. La filoxera es un insecto americano, y las plantas, las vides americanas, pues son vides que están inmunizadas ante los ataques de este bichito por los siglos y siglos que han estado conviviendo con él. Han desarrollado resistencias a él y son inmunes. Sin embargo, pues la vitis vinífera europea no había conocido nunca este insecto y por tanto no había desarrollado esas capacidades de resistencia. Entonces, en alguno de esos barcos, pues llegaron estas plantas que luego se trasladaron por el Canal de la Mancha desde las Islas Británicas a Francia, concretamente al Valle del Loira, y ahí, bueno, pues comenzó la gran catástrofe de la filoxera que arrasó el 90, no sé qué porcentaje, pero 90, 90 y tantos por ciento del viñedo europeo. Un bichito que se produce muy rápido, se reproduce muy rápido y es muy letal, atacando las raíces y matando la planta, cortando el suministro de savia hacia las partes aéreas de la planta. Entonces, bueno, pues este fue el punto de inflexión, digamos, de la viticultura, de esa viticultura antigua a la viticultura moderna, porque, bueno, pues en las crisis, pues surgen oportunidades o surgen cambios o surgen nuevos cambios de rumbo, ¿no? En este caso, pues los franceses fueron los primeros afectados, y ahí se extendió hacia el este, hacia el Valle del Rin, hacia Austria, Alemania, Suiza, etcétera, y también posteriormente, años más tarde, pues el bichito, no a través de los Pirineos, sino nuevamente a través de barcos, llegó a Gerona en un primer momento, llegó después por la otra parte, por el oeste, llegó a Portugal, a Oporto, y a través de la cuenca del río Duero, pues entró por los arribes de Duero, entre Zamora y Salamanca. Ese fue otro brote, y posteriormente entró también por el sur, por Andalucía, años más tarde. Sin embargo, bueno, pues nosotros tuvimos una ventaja de unos cuantos años desde que la filoxera llegó a Francia y arrasó el viñedo francés hasta que llegó a España para arrasarlo también. Tuvimos unos años en los que los franceses no tenían vino ni uvas, entonces la viticultura española floreció y todo el mundo se puso como loco a plantar uvas, se mejoraron los transportes porque el país vecino necesitaba mucha uva, mucho vino, y nosotros estábamos muy cerca para proveerle. Eso fue una pequeña ventaja, una gran ventaja, sobre todo para los viticultores, los viñedos del norte de España, ¿no? La meseta norte, País Vasco, Rioja, Navarra, Cataluña, toda esa zona pues se vio beneficiada por ese evento fatal en un principio, pero que les favoreció durante unos años. ¿Qué pasa? Que se ampliaron los viñedos para satisfacer la demanda de los franceses. Sin embargo, años después bajaría el insecto a la península ibérica y tuvo los mismos efectos, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues cuando llegó a España ya sabíamos, o ya los franceses habían ideado cómo acabar con el insecto, que era, como lo que comentamos ayer, hablando de las vides americanas, pues precisamente plantar esas vides americanas en la parte subterránea e injertar vitis vinífera, que da mayor calidad de vino, en la parte aérea, con lo cual teníamos por un lado resistencia al insecto y por otro vinos de calidad. Así están el 90 y tantos por ciento de los viñedos europeos. ¿Y qué pasa con ese pequeño porcentaje que no? Bueno, pues son zonas inaccesibles donde la filoxera no podía prosperar, pasó de largo. eh, por ejemplo, terrenos arenosos, terrenos muy arenosos. En ellos la filoxera no puede ir subterráneamente cavando túneles y siguiendo unas a otras en fila, sino que, bueno, pues esos túneles que intentaban fabricar se derrumbaban, con lo cual se desorientaban y perdían
su poder destructor. Entonces, en zonas muy arenosas no prosperó y en zonas muy pedregosas en superficie tampoco, porque al final en las piedras colocadas de manera aleatoria por la erosión, pues tampoco facilitan al bichito orientarse, ¿no? y seguirse unas a otras, no pueden crear túneles entre las piedras y entonces pues le era mucho más difícil acceder a las plantas. Hay algunas zonas prefiloxéricas que se llaman en España y bueno, pues normalmente lo vais a ver en la etiqueta porque suele poner pie franco. Cuando pone pie franco significa que el pie, la base, la raíz, es de Vitis vinifera. Bien, pues hemos hecho un buen repaso del problema de la filoxera y cómo se solucionó con esos pies. Hubo muchos intentos de solucionarlo, desesperados, obviamente. Imaginaros la situación, ¿no? Es como cuando tuvimos el COVID, pero el COVID de las vides, ¿no? Que acababa con todas. Entonces era algo desconocido y no se sabía cómo luchar contra ello. Algunos viticultores optaron por inundar con agua sus viñedos para que el bichito no pasase por ahí, no se ahogaría, ¿no? Hay algunos viñedos en Francia prefiloxéricos que usaron ese sistema para evitar que la filoxera atacara. Pero claro, una vez que se dejó de inundar el viñedo, pues puede que se abriera el camino de nuevo al insecto. Otras plagas importantes que, por cierto, pues parecía también una maldición bíblica porque vinieron casi seguidas, como veis, plagas que son de hongos, en este caso, como el oidio, el mildiu o la podredumbre gris, que vinieron pues muy continuadas, muy de seguido, ¿no? Atacando los viñedos y haciendo que los viticultores sacaran ese instinto de supervivencia que tienen para solucionar, prevenir y, en caso de tener el problema, solucionar estas plagas para que sus vinos siguieran siendo de calidad. Y me refiero a esta capacidad de supervivencia y de superación de los viticultores europeos a lo largo de la historia por el hecho de que en la actualidad se habla tanto del cambio climático, del aumento de las temperaturas en los últimos 50 años de medio grado de media a nivel mundial, del menor índice de pluviometría de lluvias también a nivel mundial. Bueno, pues los viticultores a nivel europeo, a nivel mundial, ya están trabajando para contrarrestar esas dificultades, pues plantando sus viñedos a mayor altitud, orientándolos hacia zonas menos soleadas. Pues, confiad en que los vinos seguirán mejorando y siendo los mejores de la historia, ¿no? en este siglo XXI. Bien, después de la filoxera, ¿qué se produjo? Bueno, pues lo que decía antes, después de una crisis viene una oportunidad o un nuevo cambio de rumbo. En este caso, pues en Europa, y si nos centramos en España, pues se hizo una reconstrucción del viñedo. Una reconstrucción del viñedo buscando variedades más resistentes a estas enfermedades del oidio, el mildiu, que son provocadas por la humedad, por el exceso de lluvias. Entonces, bueno, pues ya se hizo una selección, un estudio de las variedades que mejor resistían estas condiciones para plantarlas. También variedades que resistieran mejor la filoxera. Y también se buscaban variedades que dieran mucha producción, que dieran cada planta, que diera una gran cantidad de kilos de uva por cepa, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una tendencia de principios del siglo XX hacia casi finales del siglo XX. Sin embargo, bueno, pues a finales del siglo XX, a principios del XXI, la tendencia es, afortunadamente, la de buscar menor cantidad de uva, pero consecuentemente aumentando la calidad de la misma. Decíamos ayer que pues toda la energía de la vid, toda la savia, si se concentra en pocos racimos, pues esos racimos tendrán más calidad que si hay que repartirla entre muchos racimos que tenga nuestra planta. Vale. Bueno, pues nos vamos a otras latitudes. Bueno, pues en California, por ejemplo, la zona de California fue de las primeras en Estados Unidos con esa Mission Grape, acordaros, esa variedad de uva Listan Prieto española, canaria,
bueno, pues California tuvo ese golpe de suerte que fue la fiebre del oro. Siempre que hay dinero, que hay prosperidad económica, pues también la industria florece y se plantaron un montón de viñedos alrededor de ese final del siglo XIX. Entonces se convirtió en el primer proveedor de vino del país. Actualmente no sé cómo estará California, pero es una de las zonas más con mayor reputación en cuanto a vinos de calidad. Sin embargo, pues allí también llegó un problema que fue la ley seca. La ley seca fue algo sobrevenido que hizo que se prohibiera la producción y el consumo de vino, de vino y otros alcoholes entre el año 1919 hasta el 32-33. 32 se derogó y en el 33 se hizo oficial esa derogación de la octava enmienda, me parece que era, ¿no?, a la Constitución estadounidense. Y luego nos vamos a las antípodas de España. En Australia, pues la viticultura también comenzó a llegar con los primeros colonos, bueno, los primeros no, los primeros colonos ingleses eran todos presos, porque Australia era la cárcel de Inglaterra, del Imperio Británico, ¿no? Pero sí que es verdad que a finales del siglo XVIII y principios del XIX comienza un desarrollo de la viticultura, sobre todo en el estado de Victoria. Pero hasta aquí también llegó la filoxera. Los ingleses parece que bueno, pues tenían esa intención de expandir el bichito por todo el mundo, gracias a ellos. Pero bueno, al final la filoxera obligó a buscar otros terrenos, sobre todo siempre por el sur de Australia, que es la zona vitivinícola por excelencia, terrenos más arenosos, como decíamos, donde el insecto no va a poder hacer sus túneles y hacer el mal a que nos tenía acostumbrados. Bueno, pues en pocos minutos hemos saltado del Neolítico al siglo XX, donde, bueno, pues como ya digo, final del siglo XX y siglo XXI, podemos sin lugar, o sea, sin duda equivocarme de que estamos disfrutando los mejores vinos de la historia. Y un giro de tuerca en ese sentido también es el mayor interés de los viticultores, no por la calidad, como decía antes, no por la cantidad, sino por la calidad. Y por tanto, para buscar la calidad de las uvas, pues hay que buscar también la calidad de los suelos y, bueno, pues una serie de operaciones en favor de esa calidad del futuro vino, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con la revolución industrial, pues comenzaron a aparecer grandes bodegas con grandes extensiones, donde la calidad, la cantidad era lo más importante. Y bueno, pues también aumentó la utilización de productos químicos, tanto herbicidas, plaguicidas, otros componentes como basados en el potasio para dar mayor fruto, mayor cantidad de fruto. Y bueno, pues diferentes adiciones al vino que inspiró en la década de 1970 la corriente del vino ecológico, ¿no? La cultura biodinámica parte incluso desde antes, pero no como viticultura biodinámica, sino como agricultura biodinámica en 1920 con las propuestas del profesor Steiner, austriaco, que bueno, era un filósofo, también estudioso de la naturaleza, y creó toda una teoría que es la teoría biodinámica. En cuanto a la agricultura o viticultura ecológica, pues como digo, al igual que la biodinámica, pues propugnan un respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, los recursos. Entonces limitan el uso de químicos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, etcétera, pero la viticultura ecológica no los omite en su totalidad, sino que limita las adiciones máximas de estos componentes, ¿no? Entonces, la Unión Europea certifica estos cultivos con esa hojita verde con las 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11, 12, con las 12 estrellas, estaba contándolas, y eso certifica que estás dentro de los parámetros del cultivo ecológico. Para
según esta normativa, para los vinos tintos no podrán adicionar, por ejemplo, si hablamos del dióxido de azufre, del SO2, no podrán adicionar más de 100 miligramos por litro. Ese es el límite máximo para vinos tintos de agricultura ecológica. Y 150 para blancos y espumosos. Luego los vinos dulces tienen límites superiores, porque tienen más riesgo de contaminaciones y de alteraciones microbiológicas. Por tanto, los límites suben. Para un vino convencional, los límites están en 150 miligramos por litro, cuando el ecológico son 100, para vinos tintos, y blancos y espumosos 200 miligramos por litro, cuando en el ecológico está en 150. Esa es un poco la diferencia. Y luego la biodinámica no se basa tanto en eso del tema de aplicar el SO2 más o menos, aunque comúnmente la empresa, que al fin y al cabo es una empresa quien certifica si tu cultivo o tu vino es biodinámico o no, es una empresa, se llama Demeter, alemana, y bueno, pues estudia una serie de parámetros de tus cultivos y de tus vinos, y si cumple los requisitos, pues te da esa certificación oficial. Entonces, en este caso, comúnmente se acepta que los vinos biodinámicos no van a superar los 20 miligramos por litro, sin embargo, los límites europeos marcan los mismos que para un cultivo ecológico. 100 miligramos para tintos, 150 para blancos y rosados. Y en cuanto a las prácticas de biodinámica, propiamente dichas, esta cultura del profesor Steiner lo que propugna es la armonía del cultivo y del trabajo del viticultor y del enólogo en función de la energía de los astros, en función de las fases lunares y de los movimientos de los astros principalmente. ¿Vale? Puede parecer un poco místico, pero si lo miramos objetivamente y fríamente, podemos observar cómo la gran influencia que tiene la luna sobre las mareas, por ejemplo, y sobre las personas también, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a influenciar el suelo, los microorganismos que están en el suelo, la microfauna y también los propios cultivos? Entonces, la biodinámica lo que hace es separar los días o por lo menos diferencia los días del año, donde hay días que son días de fruto, donde se hará la recolección, días de hojas, donde se pueden hacer podas o deshojados, etcétera, días de raíz y días de flores. Los días de flores no se toca la planta y los días de raíz pues se trabaja el suelo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tienen toda esa teoría que engloba esas fases lunares, esos movimientos de los astros, y en función de si el día es de fruto, de hoja, de tal, pues harán unos trabajos en el campo u otros. Es bonito, ¿no? Es bucólica la historia, es bonita, y entiendo que será efectiva también. Otro de los elementos de la biodinámica son los preparados que hacen, preparados naturales, para evitar precisamente trabajar con químicos, aunque pueden hacerlo, ya hemos visto, pero para evitarlo al máximo, porque su filosofía, si se lo impone o se lo recomienda, pues hacen una serie de preparados naturales que también, curiosamente, suelen enterrar en cuernos de vaca o en cuernos de res, pues hierbas, semillas, flores, sobre todo pues camomila, valeriana, todas ellas creadas, esos compuestos, esos preparados, esas recetas, cada una de ellas ideadas por el profesor Steiner y luego ampliadas posteriormente también por otros técnicos. Y bueno, pues cada una de ellas se emplea para, bueno, pues si mis plantas tienen problemas de humedad, pues hay un preparado. Si mis plantas tienen problemas de corrimiento de racimos o de escasa producción, hay otro. Si dan demasiada producción y quiero limitarla, hay otro. Hay un montón de preparados y se nombran por números. Y bueno, pues es bonito porque es como místico, ¿no? Estos cuernos con esos preparados los entierran en el suelo y claro, pues en el suelo la microfauna, los insectos y microorganismos que hay comienzan a descomponer esos preparados y una vez que se ha producido el tiempo adecuado para
esa descomposición, rescatan todo lo que se ha descompuesto de ese pequeño hoyo que hicieron para excavar para colocar el cuerno, y lo mezclan con agua y lo espolvorean por todo el viñedo con todos esos nutrientes o esos beneficios que se supone que han producido. Es bonito, ¿no? No sé si efectivo, ¿no? De momento yo no estoy muy introducido en la cultura biodinámica, pero bueno, he probado vinos biodinámicos, por supuesto. Luego está otra tendencia que son los vinos naturales, que estos ya sí que no tienen ni Comunidad Europea ni empresa certificadora, es una declaración de intenciones, y bueno, pues estos propugnan de que no utilizan en absoluto nada de químicos, con lo cual sería un zumo de uva fermentado natural, con todos los riesgos que un zumo natural recién fermentado, recién elaborado, pues tiene esa inestabilidad microbiológica. Por eso son vinos que no se filtran, no se clarifican, están muy turbios y pues normalmente pues no tienen un recorrido muy largo en el tiempo. No veremos de momento, salvo que la técnica, la tecnología mejore, vinos naturales, crianza reserva y mucho menos gran reserva, ¿no? Porque no aguantan en el tiempo. Son productos más frescos, digamos, más, como su propio nombre indica, más naturales, con lo cual se estropean antes. El añadido de SO2, que están los sulfitos, que son tan denostados, pues la verdad que es algo que viene desde la época romana y se utiliza para todo tipo de cultivos, para prevenir enfermedades de hongos, putrefacción, y en el vino para generar una estabilidad microbiológica en el vino y que no se nos estropee, ¿vale? Por eso los vinos naturales son tan inestables. Así que, bueno, pues también se establece una serie de límites de SO2 a la hora de cuando ponen la etiqueta contiene sulfitos. Bueno, pues tendremos que poner que contiene sulfitos cuando superamos los 10 miligramos por litro. Entonces ahí ya estamos obligados a poner contiene sulfitos. Más cosas sobre esto, que supongo que os surgirán dudas, pues ahora os voy a pasar un par de links, por si queréis echar un vistazo mayor, en más profundidad. Podéis buscar en Google o si no, esto no lo tengo ahora, pero os lo puedo buscar, el listado de preparados para el cultivo biodinámico, el listado de preparados con sus, digamos, sus efectos sobre el cultivo. Y bueno, pues es interesante de leer, creo. Bueno, y la situación actual, el viñedo actualmente pues, se encuentra en claro retroceso, sobre todo en España y en Europa, donde la Comunidad Europea pone muchas trabas para las nuevas plantaciones y ofrece indemnizaciones económicas, compensaciones económicas para quien las arranque, con lo cual, obviamente, pues el retroceso en los últimos años es no importante, pero fijaros, en los últimos 15 años se ha reducido en un 10%, ¿no? En este caso, bueno, si se hace ese arranque de viñedos de las vides menos adaptadas al terreno en cuestión y se pueden plantar o prosperan variedades que dan más calidad de vino y aceptan mejor las condiciones de esa zona, pues de maravilla. Es una reconstrucción positiva, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay variedades, como vamos a ver en este curso, variedades foráneas, variedades francesas sobre todo, como veis hay un montón, que en España pues están prosperando hace ya bastantes años, que prosperan positivamente y las vamos a estudiar en la última parte de este curso. Ahí tenéis un censo de hectáreas a nivel mundial de las principales variedades, donde encontramos en en esas 9 primeras, encontramos 3 españolas. La Tempranillo es la más extendida por todo el mundo, la Airén, que le sigue de cerca, aunque sí que la Airén está en pleno retroceso, porque es una variedad que enológicamente no da las calidades que pueden dar otras, entonces, bueno, está en retroceso. Y tenemos también nuestra garnacha tinta, todas ellas mezcladas con variedades francesas, la Cabernet, la Merlot, que las veremos, todas las que están aquí de variedades extranjeras las vamos a estudiar en la segunda parte de este curso. Muy bien, pues ya hemos terminado. Os voy a dejar un link, un par de links sobre cultivos ecológicos, límites de SO2,
del anhídrido sulfuroso o dióxido de azufre, que se puede llamar de las dos maneras. A ver si soy capaz, que se me está yendo la pantalla. Ahora. Pegar. Son dos links, no os lo quiero poner juntos para que no os liéis, pero han salido juntos. Vaya por Dios. Son dos links, os lo voy a poner por separado mejor, para que no haya líos. Son dos artículos que yo escribí, así hago un poco de publicidad entre vosotros, sobre esto, sobre cultivos biodinámicos, cultivos ecológicos y límites de aplicación de dióxido de azufre, el tema de los famosos sulfitos, que solo el 1% de la población realmente tiene alguna sensibilidad a los sulfitos. Vale, pues aquí tenéis los dos links por separado. Si queréis el mensaje primero, le podéis borrar. Uy, que me he ido. Casi me voy de la pantalla. El primer link le podéis borrar y los dos últimos son los que valen. Y os buscaré para quien le interese, lo del cultivo biodinámico, los preparados. A ver si hay alguna pregunta. El último no ha salido. Vamos a ver. Avanza esto. A ver. Estoy un poco torpe con la tecnología hoy. A ver, Raquel, en España todas las vides están plantadas para evitar la filoxera. No, en España hay pequeños puntos de viñas, lo que llamamos prefiloxéricas, o que no han sido afectadas por la filoxera. Tenemos en las zonas de Murcia, tenemos algo también en Toro, en Castilla y León, algunas partes, como digo, inaccesibles para el bichito y de repente pues no podía prosperar ahí o pasó de largo. Algo hay, algo hay. Y ya te digo que lo reconocerás en las etiquetas de los vinos como pie franco. Respecto a eso, Israel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, claro. Cuando te Dime. hablan de un vino prefilosérico, ¿qué quiere decir? ¿Que viene de una zona prefilosérica o que son pies francos? Porque realmente vino prefilosérico no creo que haya ninguno, creo yo. Algunas vides hay de más de 120 años, con lo cual, como la filoxera llegó aquí en 1880 y tantos, 1890, es cuando empezó a molestarnos, pues hay viñedos muy viejos. Bueno, iba a poner el ejemplo de Canarias, pero a Canarias nunca llegó, por suerte, por esos pinos volcánicos, etcétera, y por el carácter aislado del archipiélago, no llegó nunca la filoxera. No es el ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de pie franco, es que en ese viñedo, aunque esa planta tenga 70, 60 años, ese viñedo no necesita hacer el injerto o el portainjertos de vid americana. Filoxérico, pues sí, yo he catado vinos de aquí en la península, como digo, en Valladolid, en Toro, en Zamora, viñedos que te cuentan que son de más de 120 años, 140 años. En ese caso, y siendo pie franco, es decir, sin injerto, pues se entiende que esa vid es prefiloxérica. Pero luego que te lo creas o no, que tiene 140 años, es otra cosa. Vale, ok, Pero gracias. normalmente, en respuesta a tu pregunta, pues podemos decir que viñas prefiloxéricas prácticamente no existen, con lo cual todo es pie franco, son viñas de menos de 100 años y que, bueno, pues están injertadas o sea, que no están injertadas porque en el terreno donde están no hace Saca la falta filosa. practicar el injerto, no hay riesgo. Gracias. Nada, a ver. Sí, quería preguntar, Israel, también sobre el asunto de la empresa certificadora de vinos ecológicos. Ha dicho que era una empresa alemana. ¿Es que solamente puede certificar esa empresa? Porque si es una empresa privada, no puede haber otra empresa que Vinos pueda hacerlo. ecológicos no, vinos biodinámicos. Biodinámico, Ah, sí. no es Los biodinámico. ecológicos los certifica la Comunidad Europea y en Estados Unidos, pues el organismo gubernamental competente. Ah, Pero sí, bien, bien. el ecológico, o sea, el biodinámico no está,
regulado en las normativas europeas. No existe ningún reglamento, ninguna directiva que hable de los vinos biodinámicos, sí de los vinos ecológicos. Y bueno, pues esta cultura biodinámica, hay bastante debate, ¿no? Hay bastantes resistencias en la Comunidad Europea para, pues, tanto vinos naturales como biodinámicos, incorporarlos a una normativa, ya que, bueno, pues surgieron de esa filosofía del profesor Steiner y, como digo, hay una empresa, yo no sé si tiene algún vínculo con el gobierno alemán o de alguna manera, pero creo que no, creo que es totalmente autónoma, independiente, y es la que tradicionalmente desde hace décadas ya pues certifica tanto en Estados Unidos como en, bueno, Estados Unidos, Sudamérica y en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en todos los lados. Esta es la empresa que oficialmente da esas certificaciones de cultivo biodinámico. Muy bien, gracias. A ti. Israel, Sí, perdona, el vino ecológico sí que es cierto que trae un sello europeo, de la hojita con 12 estrellas. sí. Vino biodinámico, yo no he visto el logotipo ni nada. Si trae el sello de Demeter, cuando nos lo venden, podemos creer que es un vino biodinámico. Pero si no viene con el sello de esa empresa, ¿cómo te crees tú que es un vino biodinámico? Tú lo has dicho, te lo tienes que creer. Igual que con los naturales no deja de ser una declaración de intenciones, que te dicen cómo hacen el vino y tú pues intentas creértelo o intentas averiguarlo en cata, ¿no? Intentando averiguar esas características del vino. Realmente pues no lo sabes. Hay cultivos, porque por ejemplo para el cultivo ecológico sí está regulado por la Comunidad Europea, por ejemplo, pues hay un periodo de adaptación, digamos. Tú de repente no puedes decir, venga, pues ya quiero ser biodinámico, pues quiero ser ecológico. Aquí tiene usted los papeles. Tienes que haber demostrado durante X años, son 5 años me parece, de que has llevado a cabo esas prácticas ecológicas durante esos 5 años, con lo cual, pasados esos 5 años, ya sí puedes adquirir esa condición o esa etiqueta. Con lo cual, bueno, pues en el cuarto año, que todavía no tienes la etiqueta, tú eres ecológico ya, y bueno, no oficialmente, pero sí lo eres. Pero en el Por caso lo que tú tanto, dices, pues no, hay que creérselo. Si el viticultor o el distribuidor te dice que este vino utiliza prácticas biodinámicas, pero no tiene ninguna certificación de Demeter, bueno, pues le creemos o no le creemos. sí que es cierto que los vinos biodinámicos son ecológicos. Podrían solicitar la certificación si cumple los requisitos para ecológico. En el cultivo ecológico se permiten un montón de aditivos. El biodinámico no, normalmente por convicción o por las normas de Demeter, pues no cabe. Sin embargo, bueno, pues puede darse el caso de que tú cumplas pues con las fases de la luna, haces tus preparados y luego, porque el Demeter no es tan estricta con el tema de los límites de químicos, se centra más en los preparados y en el seguimiento de las fases lunares, etcétera. Tú puedes cumplir los requisitos de vino ecológico y también los de biodinámico. Ok, gracias. Normalmente van en paralelo. Esos 100 mililitros, perdón, 100 miligramos por litro como máximo para los vinos tintos de ecológico, rige también para los biodinámicos. Pero la mayoría de biodinámicos están muy por debajo de todo eso por convicción. Hay gente que, bueno, se apunta al ecológico, pero se ajusta al límite de CO2, ¿no? Bueno, pues estás dentro del ecológico, pero ajustándote justo al límite más alto de añadido de CO2, ¿no? Pero los biodinámicos son como más espirituales, vamos a decir. Entonces, aunque los límites legales le marcan esos 100 mililitros, miligramos, pues normalmente es comúnmente aceptado, como decía, que suelen estar en torno a los 20 miligramos por litro, muy por debajo de esos 100. Perfecto, gracias. Como veo que estáis muy interesados en esto, pasaré también más información, si os interesa, sobre la certificación de Demeter y los preparados y tal. Mañana lo busco y os lo
os lo paso. Sabía que este tema iba a dar conversación. Fenomenal, pues si os parece lo dejamos aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero si como son y 5, si os parece, lo dejamos para mañana. Una pregunta de Salva y otra de Bernabé, izquierdo, que las contestamos mañana, si os parece, ¿vale? Venga, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por la Perfecto. asistencia. Si no habéis Mañana, puesto el gracias. nombre, ponerlo, por favor, el nombre. Me gusta recordarlo al principio y al final de la clase. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos mañana a la misma hora. Ok, gracias. Si Hasta se me mañana, olvida lo que gracias. si se me olvida lo que os he prometido, me lo recordáis. Por favor. Gracias. Gracias, buena tarde.